Buenos días, buenos Buenos días. días, Gilberto. Ah, se pausa la imagen. Muchas gracias, Alex, por el apoyo, de verdad. Pues bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión académica mensual de residentes sabatina del mes de julio. Para mí es un privilegio estar aquí nuevamente. Espero que no se me olvide cómo hacerlo, pero está en línea su coordinador de residentes, el doctor Gilbert Castellanos Hernández, que me va a estar jalando las orejas en dado caso de que me equivoque. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y antes de iniciar las contiendas correspondientes al día de hoy, comenzaremos con la urocápsula, que en esta ocasión será dada por el doctor Guillermo Trujillo Martínez del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, quien además creo que ha ganado ya varios concursos de residentes, un residente muy destacado. Adelante con la urocápsula, por favor. Días, mi nombre es Guillermo Trujillo Martínez. El tema que abordaremos hoy es la hidronefrosis prenatal. Es una condición relevante, frecuente y que puede requerir el seguimiento y tratamiento urológico en el periodo postnatal inmediato. Es por eso que esta cápsula buscará integrar los principales aspectos fisiopatológicos y de manejo clínico con base en la evidencia actual. A modo de definiciones, sabemos que la obstrucción renal congénita representa un drenaje urinario alterado que en caso de no ser corregido va a poder limitar el desarrollo y la función potencial del riñón, mientras que la hidronefrosis solo representará la dilatación de la pelvis renal y o los cálices renales, y por lo tanto es la manifestación de diferentes etiologías y no una enfermedad como tal. Con respecto a su epidemiología, va a representar entre el 2 al 3% de todos los embarazos, siendo la anormalidad geniturinaria más detectada en el periodo gestacional, con una incidencia hombre-mujer de 2 a 1, también teniendo en cuenta que a una mayor dilatación, mayor será la probabilidad de una enfermedad significativa postnatal, siendo hasta del 30% de pacientes con enfermedad renal crónica cuando presentan una obstrucción del tracto urinario inferior. Dentro de las diferentes causas de la hidronefrosis prenatal, sabemos que el 50 al 70% serán de etiología transitoria, es decir, tendrán una resolución en el periodo postnatal o a nivel del tercer trimestre sin otra etiología asociada, mientras que el 30 al 50% serán una etiología particular como la estenosis UP, el reflujo vesicureteral, la obstrucción de la unión UV, el megauréter, válvula de uretra posterior, ureterocele o la atresia de uretra. Otras causas más inusuales incluyen el síndrome de Prumbelli, el síndrome de Batter, la presencia de un riñón solitario o masas renales o incluso causas que no son especificadas. Ahora, ¿qué ocurre conforme la enfermedad es más severa? Se ha estudiado que a mayor dilatación, mayor será la probabilidad del riesgo de presentar una patología específica postnatal. Dentro de estas incluyen la estenosis UP, el reflujo vesicuretral y las mencionadas previamente. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una dilatación leve, observamos que tienen el 4.9% de presentar una estenosis UP, mientras que cuando la dilatación es más severa, este porcentaje puede incrementar hasta el 54.3%. Con respecto a la evaluación diagnóstica, entendemos que los riñones ascienden de la pelvis hacia los flancos dentro de la novena a la 10ª semana de gestación y que su desarrollo termina hasta la 34ª semana. Por lo tanto, tienen un periodo de variabilidad importante y por lo tanto pueden haber cambios durante todo este periodo de tiempo. Por otro lado, el líquido amniótico incrementa su producción a partir del segundo trimestre y esto debido a que su principal componente viene de la orina fetal. Por lo tanto, el oligohidrapnios puede ser un marcador importante que nos oriente a una obstrucción del tracto urinario. El ultrasonido será nuestra principal herramienta de diagnóstico y como vemos aquí su sensibilidad para diagnosticar anormalidades del tracto urinario es incluso más alta que para detectar alteraciones musculoesqueléticas o cardiopatía congénita. Por lo tanto, será nuestra principal herramienta a utilizar. Su sensibilidad incrementa conforme el paciente va desarrollándose y esta llega a ser mayor a las 28 semanas de gestación. Nos permite valorar el tamaño renal, la lateralidad, el grado de dilatación y diferentes otros componentes que nos pueden orientar hacia el requerimiento no de un tratamiento en el periodo postnatal. Dentro de las clasificaciones tenemos la medición del diámetro anteroposterior, la clasificación de la Sociedad Fetal de Urología o la clasificación más nueva que es la dilatación del tracto urinario, por sus siglas en inglés UTD. Si bien las dos primeras son más utilizadas, se suelen considerar como incompletas, ya que no valoran diferentes componentes como la vejiga, el uréter o la presencia de oligohidrapnios, mientras que la UTD se considera la clasificación más completa.
El diámetro anteroposterior, que se suele medir de forma transversal a nivel del hilio renal y idealmente a la 28ª semana de gestación, tiene sus desventajas, dentro de las cuales incluye no valorar el estado del parénquima renal, no valorar la configuración de la pelvis renal. Dependiendo de la medición del diámetro será su clasificación en leve, moderado y severo, y estos parámetros van a variar dependiendo si se miden en el segundo trimestre o en el tercer trimestre de gestación. Por otro lado, la clasificación de la Sociedad Fetal de Urología divide a estos pacientes de un grado 0 a un grado 4. A mayor grado, observamos cómo se van dilatando de forma progresiva los cálices renales y, siendo el último grado, la presencia o daño del parénquima renal. Si bien tiene una mayor correlación de una necesidad de cirugía al nacimiento, siendo esta fuerte con los grados 3 y 4, pues deja de lado ciertos componentes como la vejiga o el uréter y por lo tanto también se considera como una evaluación no completa. La clasificación más nueva, que es la UTD, nace de un intento de estandarizar la evaluación de la hidronefrosis en un estado prenatal y en un estado postnatal. Se basa en un sistema de clasificación de 6 puntos y también busca normar la conducta o el seguimiento a tomar en estos pacientes. Observamos en esta diapositiva cómo lo divide en la presentación prenatal y en la presentación postnatal. Por un lado, enfocándonos en la presentación prenatal, sabemos la alta probabilidad de resolución hasta del 80% si es que se presenta una dilatación menor a 7 milímetros, por lo que se establece la clasificación de bajo riesgo. Por otro lado, solo el 15% de estos pacientes que tengan una dilatación mayor a 10 presentarán una resolución. Y es por lo tanto que el ultrasonido del tercer trimestre se vuelve útil para determinar si resolvió el paciente o si va a requerir mayor intervención. Aquellos pacientes que tengan otras alteraciones congénitas concomitantes, hidronefrosis bilateral, datos de obstrucción del tracto urinario inferior, cualquier anormalidad vesical, oligohidramios severos o falta de acceso a la atención médica, se podrían considerar como banderas rojas y requerir mayor seguimiento o intervención. Es por eso que surgen estos esquemas de tratamiento. Si nosotros realizamos un ultrasonido del segundo trimestre y observamos que nuestros pacientes tienen un diámetro anteroposterior de 4 milímetros o menos, sin presencia de banderas rojas, podemos con seguridad detener el seguimiento de la hidronefrosis prenatal. Por otro lado, si presentamos una dilatación mayor a 4 milímetros, pero no tenemos presencia de banderas rojas, los podemos clasificar como un estado A1 y por lo tanto lo que se sugiere es realizar un nuevo ultrasonido hasta el tercer trimestre. Por otro lado, si presentan dilatación mayor a 4 milímetros y además la presencia de alguna bandera roja, pues se van a clasificar como pacientes de riesgo y por lo tanto requieren ultrasonidos seriados cada 2 a 4 semanas hasta el periodo del parto y un ultrasonido de control en el periodo postnatal a las 48 horas del nacimiento. Y también surge el rol de la consejería prenatal, principalmente en aquellos casos de obstrucción del tracto urinario inferior. Se ha explorado el uso de técnicas como shunts vésico-amnióticos o incluso cistoscopía fetal con ablación de la válvula posterior. Si bien estas intervenciones han mostrado incrementar supervivencia perinatal al favorecer un mayor desarrollo pulmonar en los fetos, no han mostrado reducir el riesgo de enfermedad renal crónica ni la necesidad de una terapia de sustitución renal en el nacimiento. Además de que conllevan un riesgo importante de complicaciones, las cuales se presentan hasta en el 40-50% de los casos. A modo de conclusiones, es la anomalía urológica más frecuente en el periodo prenatal, no siempre implicará obstrucción significativa. El ultrasonido fetal se volverá nuestra principal herramienta diagnóstica y nos va a permitir estratificar a los pacientes dependiendo su riesgo. La clasificación UTD estandariza el seguimiento prenatal y postnatal. La mayoría de los casos van a ser leves y transitorios y solo un subgrupo de ellos requerirá intervención por una obstrucción significativa. Y el manejo debe ser multidisciplinario, con el enfoque de preservar la función renal y prevenir complicaciones. Las decisiones deberán individualizarse según el caso y también los hallazgos en el periodo postnatal. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por tu cápsula. Pues
Pues vamos a dar inicio con las contiendas porque tenemos el tiempo medido. Saludamos a los jueces que en esta ocasión nos acompañan. En primer lugar al doctor Gildardo Manso Pérez, el coordinador del capítulo de Urología Pediátrica de nuestra sociedad y además presidente de la Sociedad de Urología Pediátrica de México. Bienvenido, Gil, muy buenos días. A la doctora Diana Carolina Rojas Ramírez, miembro del equipo de urólogos jóvenes de la SMU. Hola, Caro, muy buenos días. Y al doctor Fernando José González Ledón, quien es médico adscrito al Departamento de Urología Pediátrica del Hospital Infantil de México. Bienvenido, doctor Fernando. Muy buenos días. Pues vamos a iniciar con nuestra primera contienda. El tema es estenosis ureteropiélica, seguimiento versus manejo quirúrgico, y se enfrentan los equipos prófugos del Fournier versus Jalapeño Energy. Por prófugos del Fournier está el doctor Christopher J. Rodríguez Alviso, del TEC Salud, y Héctor Nuricombo Muñoz, del Hospital ISSSTE Monterrey. Jalapeño Energy, Daniel Núñez Canga, del Centro Médico ABC, y José Antonio González Álvarez Tostado, del Centro Médico ISEMIN. Vamos a iniciar con el volado. Está por aquí. Adelante. Águila. Y quedó águila. Eliges qué postura y en qué lugar. Tenemos tratamiento quirúrgico y en segundo lugar. Van a defender tratamiento quirúrgico en segundo lugar los Jalapeño Energy. Entonces pues vamos a iniciar con los de prófugos del Fournier. Muy bien, bueno, nos tocó defender el abordaje conservador o seguimiento en estenosis ureteropiélica. Vamos a iniciar. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen las guías de tratamiento sobre este manejo conservador? Ya sabemos que las indicaciones quirúrgicas para una pieloplastía en pacientes con estenosis UP pues van a ser aquellos pacientes que tienen síntomas como es el cólico renoureteral, IBUS recurrentes, un gamagrama con una fracción de función renal menor del 40%, patrón obstructivo, dilatación ureteral, como ya lo vimos en la cápsula, y el manejo conservador, pues no te lo especifica bien la guía en relación a qué antibióticos es lo que vas a recomendar, cómo va a ser la dinámica de los estudios de imagen. Sin embargo, pues menciona como recomendación fuerte que se van a hacer ultrasonidos de manera seriada. Igual se van a hacer gamagramas renales y en ocasiones cisturetrografías. No diferencia entre la hidronefrosis que es causada por una estenosis ureteropiélica o por algún reflujo vesicoureteral. Entonces vamos a abordar este manejo. De primero tenemos esta revisión sistemática que evalúa el manejo no quirúrgico en estenosis ureteropiélica en niños. Se incluyeron 20 estudios, los cuales de criterios pues, tenían un seguimiento mínimo de 2 años. Los resultados encontraron que dentro de estos pacientes el deterioro de la función renal diferencial solamente fue del 21%, una progresión de hidronefrosis solamente del 3.2%, una necesidad de intervención quirúrgica en aquellos pacientes que se intervinieron, pues el hecho de que tuvieron recurrencia de esa estenosis en la primera cirugía, pues también es alta, una reintervención del 27.9% y una mejoría del patrón obstructivo en sus gamagramas renales de seguimiento de hasta un 82%. Aquí vemos las gráficas, como les mencionaba, pues cómo es estos porcentajes que se vigilaron durante este seguimiento de 2 años, ¿no? Después tenemos otro estudio que menciona que el seguimiento por más de 10 años, en este caso seguimiento de 14 años, se dividieron 2 grupos, o 3 grupos en este caso, perdón, hidronefrosis grado 3, grado 4, grado 2 y dilatación ureteral.
vemos que los resultados, en caso de la resolución espontánea de la hidronefrosis, vimos que aquella hidronefrosis que es grado 2 tenía hasta una resolución espontánea del 80%, y vemos cómo mientras va avanzando el grado de hidronefrosis, pues la resolución espontánea iba disminuyendo, ¿no? Entonces las recomendaciones de este estudio mencionaban que básicamente grados altos de hidronefrosis tenían una baja tasa de resolución espontánea y también se acompañaban de una pérdida de la función renal progresiva. Otro de los factores por los cuales debemos de considerar el abordaje conservador es el costo del abordaje quirúrgico, ¿no? Este es un estudio que involucró 12.662 pacientes posquirúrgicos de pieloplastia entre el 2003 y el 2010. Se comparaban los costos de la cirugía abierta, laparoscópica y robótica. Vemos cómo los costos que generaban en estos pacientes de $7,200 en caso de que fuera una cirugía abierta, la cirugía robótica, pues obviamente generaba muchísimo más costo debido a los insumos robóticos, y la cirugía laparoscópica pues tenía ahí semejanza en los costos a la cirugía abierta. La vigilancia y seguimiento igual se recomienda en pacientes que están postoperados de pieloplastia. Aquel paciente que se lleva a cirugía pues no se exenta su seguimiento, igual ese paciente tiene que continuar con un seguimiento. Este seguimiento fue durante 3 años. Vimos que durante este seguimiento de 3 años la reintervención quirúrgica fue hasta el 13.7%. El estudio de imagen durante el primer año posquirúrgico vimos que se llevó a cabo hasta en el 91% de los casos, la mayoría de las veces con ultrasonido y menor de las ocasiones con gammagrama renal. Hubo un seguimiento de pacientes sin seguimiento radiológico del 5.9%. Esto también es muy importante porque se busca minimizar la exposición a la radiación en los pacientes pediátricos. Recordemos que la dosis efectiva de radiación en gammagrama renal es de 1.8 a 3.3 milisieverts. Esto es lo que les comentaba, cómo ellos vigilaban la tasa de éxito o de resolución, todo con sus ultrasonidos y sus gammagramas, cómo es que recomendaban el seguimiento, aún así posoperados. Aquí se hizo una correlación entre los hallazgos del ultrasonido versus el gammagrama. Encontraron que ciertos hallazgos en el ultrasonido, como un grosor piramidal de más de 3 milímetros, un grosor del parénquima más de 5 milímetros, pues también se relacionaban directamente con una función renal diferencial de más del 40%. Entonces, lo que comentaban en este estudio era que dentro de los hallazgos ultrasonográficos nosotros podríamos encontrarnos con la situación de que estos hallazgos, con estos puntos de corte, te pueden determinar que este paciente tiene una función renal sin tener un gammagrama. Los factores predictivos de mejoría posquirúrgica, estos factores son importantes a evaluar de manera prequirúrgica porque esto nos va a servir para aquellos pacientes en los cuales tienen buen pronóstico o mal pronóstico de sus resultados posquirúrgicos. Son los resultados que mencionaba esta revisión sistemática, es que tengamos una función renal diferencial en el gammagrama menor del 40%, pues esto es un factor de buen pronóstico. Un diámetro AP mayor de 40 milímetros es un factor asociado a mal pronóstico, y un grosor del parénquima de más del 20% también es un factor de mal pronóstico. La comparación de la cirugía temprana versus la vigilancia, pues vigilaban 2 grupos, pieloplastia laparoscópica después del 6 meses del diagnóstico, grupo 2 de vigilancia. No hubo diferencia en progresión de hidronefrosis, no hubo diferencia en patrón de obstrucción, no hubo diferencia en hipertensión, y sí hubo una menor tasa de IVUs recurrentes en el manejo conservador. La recuperación, ¿cómo podemos valorar la recuperación de la función renal después de la cirugía? Pues el objetivo era valorar la mejoría de la función renal mayor de una función referencial mayor del 5% después de la cirugía. Encontramos que una mejoría del 27%, hubo sin cambios en el 72% de los pacientes en un seguimiento después de 18 meses, y los factores de buen pronóstico, pues lo que ya habíamos mencionado en estudios previos. Lo que les comentaba, no había cambios en la recuperación postquirúrgica hasta en el 72% de las veces. La reintervención quirúrgica también es un factor a considerar, hasta un 11.4%
de los pacientes se han tenido que reintervenir y la estancia hospitalaria mayor de 6 días aumenta el riesgo de reintervención quirúrgica. La pieloplastia primaria versus la pieloplastia redo, pues es una cirugía, la redo es una cirugía que aumenta el tiempo quirúrgico, aumenta los días de hospitalización y la resolución de éxito, o la resolución o el éxito, pues también es menor, ¿no? En comparación con la pieloplastia primaria. Como conclusiones, dejamos que el abordaje conservador de seguimiento permite evaluar la progresión y determinar la necesidad de intervención quirúrgica. Se acabó el tiempo. Tiempo. Vamos con los jurados. Buen día, doctor Gilardo, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, No sé si tuviera alguna pregunta para el ponente o alguna precisión para respecto a la ponencia. sí, únicamente preguntar, Christopher, así rápidamente si nos pudieras ahondar, porque hablas únicamente de resultados de gamagrama, pero también es importante el cómo se hace el gamagrama y a qué edad, si nos pudieras hablar un poquito acerca de eso. Bueno, en cuestión del gamagrama, doc, comentaban los estudios que en caso se recomendaba gamagrama con MAC3, esto nos daba una función diferencial de mayor del 40%, pues esto te dice que si tienes, perdón, menor del 40%, eso te dice que ese riñón en el que tú sospechas que justo está hidronefrótico, pues está afectada la función. Además que el gamagrama 3, aparte de la función renal diferencial, te da parámetros de valorar obstrucción. En dado caso que tú tengas una eliminación del radiotrazador mayor de 20 minutos, pues también son hallazgos de obstrucción y que eso es algo que tienes que valorar. En los estudios donde se valoraron, digamos, el éxito o la resolución quirúrgica, esos son los parámetros que se evalúan. El hecho de que mejore 5% la función renal diferencial o que el patrón obstructivo de la eliminación del radiotrazador pues se solucione, que sea menor de 20 minutos. Ok, gracias. Carolina, ¿algún comentario para este participante? Estás en mute. ¿Pudieras decirme algunas de las otras indicaciones para la pieloplastia, para ya intervenir de manera quirúrgica en estos casos? Pues lo que nos comenta la guía, doctora, es que es en caso de sintomatología, en caso de que tengas dolor, IBUs recurrentes, en caso de que tengas una dilatación ureteral de grado 3 o mayor, que tengas un diámetro AP mayor de 20 milímetros, también el patrón obstructivo en el gamagrama, mayor de 20 minutos de excreción del radiotrazador y también pues la función renal diferencial de menor del 40%. Ok. Doctor Fernando, sus comentarios. Muchas gracias. Tengo aquí dos apreciaciones. Tú hablas mucho de la guía, pero es la guía de la Sociedad Europea de Urología. ¿Revisaste alguna otra guía o alguna otra recomendación sobre cuándo operar? Y el segundo punto, sí nos hablas de costos, es interesante pues hablar de costos, pero la realidad es de que a un paciente que tienes en seguimiento, pues también va a haber costos en el proceso y algunos pacientes se van a tener que operar. ¿Tú qué leíste sobre hasta dónde tengo que seguir? Porque bien iniciaste diciendo, algunos tienen que operar, pero hasta dónde tengo que seguir y cuando digo, ya hasta aquí seguí, y si viste algunas otras guías, por favor. Sí, justo, Doc. Esa situación, el hecho de que tienes que seguir al paciente cuando estás en observación o en manejo conservador o en vigilancia, pues no se determina cuándo es que, bueno, lo que leí
sobre las guías europeas. Si leí otras guías, pues no encontré otras guías, pero sí solamente leí las recomendaciones de la guía europea. En relación a lo que usted me pregunta de que si cuánto tiempo lo tienes que seguir al paciente, pues no se determina cuánto tiempo lo tienes que seguir. Sin embargo, sí hay indicaciones para aquel paciente en el cual está siguiendo y está siguiendo justo con gamagrama, si encuentras que su función renal diferencial aumenta más del 10%, en el seguimiento aún así no cumple el 40% de inicio que estábamos comentando, si en el seguimiento aumenta más del 10%, es un paciente que tienes que llevar a cirugía. Más que aumente hago la apreciación, más bien es que disminuye. Y es que disminuye a 5% entre gamagramas comparativos y que sea menos del 10% en el primer gamagrama que toman. A veces se confunde ahí la apreciación, pero es disminución. Acuérdate, disminución es lo que va a llevar a cirugía. Ok, Doc. Sí, me confundo un poco también. Muchas gracias. Pues vamos ahora con la siguiente postura, manejo quirúrgico, a cargo del doctor José Antonio González Álvarez Tostado. Adelante, José Antonio. Hola, buenos días. Mi nombre es José Antonio González Álvarez Tostado, del Centro Médico Isamim Toluca, representando al equipo Jalapeño Energy. El día de hoy me toca hablar del manejo quirúrgico para la estenosis ureteropiélica en el paciente pediátrico, defendiendo que la corrección quirúrgica temprana debe reemplazar la vigilancia de la estenosis de la unión ureteropiélica pediátrica en la mayor parte de los casos. Empezando por la definición que da la Guía Europea de Urología de la obstrucción de la unión ureteropiélica, menciona que es la obstrucción del flujo urinario de la pelvis al uréter proximal, con dilatación subsecuente del sistema colector y potencial daño renal. Menciona que es la causa más común de hidronefrosis neonatal y representa una incidencia de 1 en 1.500 recién nacidos. Asimismo, menciona las indicaciones que ya están establecidas para tratamiento quirúrgico como gold estándar en el tratamiento para la estenosis ureteropiélica, mencionando, bueno, como se mencionó un poquito anteriormente, una función renal diferencial del riñón afectado menor al 40%, disminución de la función renal de más del 10% durante el seguimiento con gamagramas, obstrucción tras administración de diurético en este gamagrama y aumento del diámetro renal anteroposterior en el ultrasonido, así como hidronefrosis grado 3 y 4. Empezando con las evidencias que respaldan estos puntos, aquí empezamos a hablar de los resultados de la pieloplastia abierta en niños menores de 1 año y en su efectividad. En este fue un estudio retrospectivo con 162 pacientes tratados mediante pieloplastia abierta retroperitoneal Anderson-Heinz, el cual es el gold estándar actualmente, en donde menciona que no tuvo complicaciones calviendo mayores o iguales a 3 y de estos solo el 0.6% requirió alguna reintervención. El éxito global de esta técnica se demostró en el 99.4%, demostrado con un diámetro anteroposterior pélvico que descendió de 22 milímetros a 8 milímetros al año de seguimiento y el grosor del parénquima aumentó de 4.9 milímetros a 9 milímetros durante el seguimiento. Asimismo, en este estudio se hizo una mediana de seguimiento de 30.5 meses con un máximo de 13 años de seguimiento en un paciente y estos evidencian una estabilidad de estos resultados a largo plazo. En este estudio podemos ver las diferencias entre la pieloplastia temprana contra el tratamiento conservador en estenosis ureteropiélica severa, definido como las indicaciones que menciona la Guía Europea de Urología: una hidronefrosis grado 3-4, una función diferencial mayor al 40%, un deterioro mayor al 10%, entre las otras que se comentaron. En este estudio se compararon 1 a 1 28 pacientes que recibieron pieloplastia temprana y 28 manejos conservador. En esto se demostró una mejoría anatómica acelerada en el grupo de pieloplastia, ya que a los 6 meses de este grupo se mostró mayor engrosamiento cortical, longitud polar y descenso del grado de hidronefrosis, asimismo como la preservación de la función renal, ya que la vigilancia presentó deterioro significativo de esta a los 6 y 12 meses de seguimiento y la pieloplastia mantuvo valores estables durante el seguimiento. También es importante mencionar que en este estudio es en el que de los que encontré, el que menciona el menor porcentaje de necesidad de cirugía en un paciente que inicialmente empezó con vigilancia, reportado como el 14%, y solo uno de estos 28 pacientes que inicialmente se hizo pieloplastia requirió una reintervención o una pieloplastia de redu.
En este estudio podemos ver, es un estudio que se centra en el tratamiento conservador, pero lo que nos dice este artículo es una alta tasa de conversión a cirugía, reportando hasta el 34% de los lactantes inicialmente vigilados requirieron pieloplastía, de los cuales el 58% superó antes de los, en el primer año, y el 54% superó antes de los 8 meses, y todos los pacientes recibieron algún tipo de intervención antes de los 3 años de edad. Es importante mencionar el potencial a la protección a la función renal o el potencial daño de la función renal, que el hacer la cirugía temprana, la corrección quirúrgica evita un mayor deterioro, preservando la función renal cuando la vigilancia falla. Es importante ver la ventana crítica de intervención, que se ha demostrado que cuando se realiza antes del primer año de edad tiene mejores tratamientos y una mejor función renal que cuando se hace después, y aunque este estudio se centra en el manejo conservador, reconocen en el análisis que la pieloplastía resolvió la obstrucción en todos los intervenidos sin complicaciones graves reportadas. En este estudio es un estudio retrospectivo que se hace en población mexicana en pacientes con hidronefrosis por estenosis de la unión ureteropiélica sometidos a pieloplastía abierta, en donde se ve una mejora marcada de la función renal. En este estudio dividen los grupos por riñón derecho o riñón izquierdo, pero en todos los grupos se ve una mejoría funcional marcada en la tasa de filtrado glomerular, con un éxito morfológico del 97%, con una resolución completa de hidronefrosis en el 100% de los pacientes inicialmente con grado 3 hidronefrosis y en el 94% de pacientes inicialmente grado 4. Esto demuestra una alta efectividad, recuperación anatómica y funcional, resultados superiores cuando supera antes del año, y una técnica reproducible y accesible para hospitales de recursos medios en nuestro país. Como conclusiones del estudio, es importante ver el potencial de la mejora de la función renal o la protección de la función renal, ya que el tratamiento quirúrgico temprano va a evitar un descenso potencialmente irreversible después del primer año de edad. En los artículos que comenté se puede ver los beneficios en establecer el tratamiento temprano, acelera la recuperación anatómica de corteza en el diámetro de corteza y en el diámetro anteroposterior de la pelvis renal, reduce episodios sintomáticos e infecciones, tiene alta tasa de éxito, con baja mortalidad y con mínima necesidad de reoperación. En casi todos los estudios evaluados, esta tasa estaba abajo del 10 o 5%, depende de cada estudio, y los resultados son superiores cuando supera antes del año, por lo mencionado anteriormente. Se menciona que es una técnica reproducible y accesible para hospitales de recursos medios en México, lo cual es pues, accesible en el país y la lleva a más lugares. Y pues esto es todo. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Vamos nuevamente con los comentarios de nuestros jueces. Iniciamos ahora con el doctor Fernando. Sus comentarios, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues felicidades por la presentación. Hay aquí algunos puntos que creo que para todos son interesantes, a ver tú cómo los consideras. En alguno de los artículos que citaste dice que se operan pacientes con dilataciones grado 3 y grado 4 de la Sociedad Fetal de Urología. ¿Cuándo operaría un grado 3 y cuál es el criterio para realmente operar un paciente que no tiene la dilatación más extrema? Si no, pues operamos los 1, 2 y 3, todos tienen dilatación. Pues como se mencionaba por la Sociedad Europea de Urología, los criterios que mencionan para pensar en tratamiento quirúrgico, una dilatación grado 3 ya la menciona como indicación para el tratamiento quirúrgico como tal. Un paciente que tenga una dilatación grado 1 o 2 se podría ir más a los resultados del gamagrama, a ver cuándo es la función renal diferencial, si es menor al 40%, si tiene un deterioro mayor al 10% en el seguimiento. Pues principalmente sería eso. También encontré unos estudios que están empezando a poner la resonancia magnética contrastada como una opción para identificar tempranamente pacientes que estén como que en este grado o que no tengan indicaciones claras de un tratamiento quirúrgico inicial, para poder predecir a aquellos pacientes que se puedan beneficiar también de una pieloplastia temprana. Perfecto, muchas gracias. Solamente una aclaración. Entonces, a todos los pacientes que tengan dilatación les vamos a pedir gamagrama. Pues en teoría no, doctor. O sea, ya con una dilatación grado 3 o 4 ya es una indicación quirúrgica sin necesidad del gamagrama. No es así, pero bueno, vamos a comentarlo. Gracias, doctor. Caro, tus comentarios para este participante. También felicidades por la presentación.
¿Cuál es la técnica quirúrgica que más se utiliza o de elección en estos casos? La técnica que más se utiliza es la de Anderson-Hines y es la técnica considerada como el gold estándar para el tratamiento quirúrgico para una pieloplastia abierta. Hay varios estudios que comparan la técnica abierta con técnica robótica o laparoscópica y realmente no se han encontrado diferencias significativas con el gold estándar abierto con otras técnicas mínimamente invasivas. ¿Y has leído sobre la endopielotomía endoscópica? O Se ha sea, el reportado, manejo pero, endoscópico. perdón, doctora, sí leí un poco, se ha reportado, pero no se han encontrado, no se ha encontrado que sea mejor o que sea superior a la técnica estándar de Anderson-Hines, porque puede tener mayor riesgo de restenosis y acaban un porcentaje alto de los pacientes, no recuerdo el porcentaje, pero un porcentaje alto de los pacientes tratados así, acaban en una cirugía abierta con mayor grado de dificultad por la fibrosis que se puede crear alrededor de la pieloplastia endoscópica. Así es, en la población pediátrica no se recomienda para este tipo de padecimientos. Muchas gracias, doctora. Gil, tus comentarios, por favor. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días. Felicidades por la presentación. Te voy a hacer una pregunta que le hago con cierta regularidad a mis residentes porque creo que a veces no se adentran mucho en este tema. Y a ti que te tocó hablar acerca del tratamiento quirúrgico, si bien es cierto que la gran mayoría de los pacientes se operan con la técnica de Heinz, si me puedes decir o describir las otras técnicas que tenemos a la mano para solucionar el problema, ese es uno. Y la otra es, ¿en qué casos tú considerarías realizar una pielografía previa al tratamiento quirúrgico o si no lo crees conveniente? Gracias, doctor. La verdad no leí mucho acerca de otras técnicas quirúrgicas, doctor. Nada más me concentré en esta que era la que la mayoría de los artículos mencionaba. Pero, en cuanto a la pielografía, pues si ya considero que algún paciente que haya sospecha de una obstrucción más distal o de que tenga alguna otra alteración en el tracto urinario, pues distal a la unión ureteropiélica, podría ser indicada una pielografía, ya que pues en estos pacientes, si se corrige la estenosis en la unión ureteropiélica y tiene alguna otra alteración más distal, que pues se podría manifestar como un megaurétero o como pues alguna otra alteración asociada, se tendría que pensar también en otras técnicas aparte de la pieloplastia para resolver la obstrucción. Ok, y una pequeña anotación, sobre todo para los de soporte, porque en mi computadora la presentación no se veía clara y es uno de los temas a evaluar. No sé si sea porque están presentes ahí en el auditorio. Eso sí quisiera que me lo aclararan porque es un tema a evaluar. Acá en el auditorio sí se ve la presentación. Quizá algunos gráficos por el tamaño sí no logran hacer tan visibles, pero sí se ve bien en general. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los participantes de esta primera contienda. Vamos con la segunda. La segunda será testículo retráctil, manejo quirúrgico versus vigilancia. Y participan neurodivergentes versus los lituriosos. Vamos a hacer el volado. Águila. ¿Tú de qué equipo eres? Ganan los neurodivergentes el volado. Decides qué postura defender. ¿Comenzamos con manejo quirúrgico? ¿Y comienzan o después? ¿Comenzamos? Eligen manejo quirúrgico y van a comenzar la exposición. Adelante. ¿Quién participa? Participa Víctor Manuel Molgado. Bueno,
defendiendo la postura del manejo quirúrgico del testículo retráctil. De este se ha reportado una incidencia que es variable del 2 al 45%. Sabemos que es un testículo el cual se localiza arriba, en la porción superior del escroto, y se puede traer hacia el escroto de manera estable. En la gran mayoría de los estudios, el 77% se localizan unilaterales y distales al canal inguinal. Por lo general está causado por un reflejo cremastérico hiperactivo. Sin embargo, el 30% de estos testículos pueden ascender y dar lugar a un testículo no descendido. Más del 70% generalmente les damos vigilancia, pero en verdad estaremos haciendo lo correcto en estos pacientes. Si bien tanto la guía europea como la guía americana son bien conscientes en que tenemos que darles vigilancia a estos pacientes, vemos que esta tablita que cita la guía americana de criptorquidia, donde pues son 5 estudios los cuales evalúan testículos retráctiles, en algunos hasta el 32% de estos testículos se mantienen sin descender, por lo que, ¿por qué no cuestionarlas? Generalmente van a existir estudios donde los testículos retráctiles pueden presentar anomalías anatómicas, datos de su fertilidad y mayor riesgo de torsión. 2 estudios del doctor Luciano Favorito, él valora anomalías anatómicas de los testículos retráctiles como un proceso vaginal permeable y anomalías epidimarias, y las compara de pacientes con testículo retráctil contra fetos. No puede haber un grupo control por cuestiones éticas. Y se encuentra que evidentemente existen alteraciones en estos pacientes. Aquí existieron 6 casos con un proceso vaginal permeable, y esto se asoció a un mayor riesgo de un descenso testicular adquirido, y 4 casos de alteraciones epidimarias grado 3 o mayor, asociado a un defecto en badajo de campana con mayor riesgo de torsión. Recordemos que las alteraciones epidimarias grado 3 se asocian a un testículo que solamente está unido a nivel de la cabeza del epidídimo. Y pues prácticamente es lo que ellos encuentran, ¿no? Además hay elongación del mesorquio, con lo que se asocia también a riesgo de torsión en estos pacientes, por lo que no son testículos normales. Inclusive si sabemos que está causada por una hiperactividad del músculo cremaster, si analizamos su estructura y la comparamos contra testículos con criptorquidia y hernia inguinal, vemos que sobre todo las fibras nerviosas que contienen estos testículos son muy cercanas a las de los testículos con criptorquidia, inclusive se ven en cortes histológicos, por lo que existe riesgo de denervación, espasticidad, mayor hiperactividad del músculo cremaster, y repito, no son testículos normales. ¿Cuál sería el impacto clínico de esto? Pues bueno, que los testículos retráctiles van a presentar unas fases muy similares de degeneración tubular a los testículos con criptorquidia, asociado a pérdida de células germinales, y esto puede llevar a que comparando, por ejemplo, en este estudio de 38 adultos jóvenes con testículo retráctil que recibieron tratamiento en etapa prepuberal contra los que recibieron vigilancia, pues existen alteraciones muy evidentes en el espermograma. Hasta 13% de pacientes azospérmicos, en adultos que no recibieron tratamiento 28.5%, y un 66% de alteraciones en el mismo espermograma, los cuales fueron comparados contra un grupo control. El 100% de estos espermogramas pues fueron normales, y estos pacientes carecían de alguna alteración anatómica, por lo que repito, no son testículos normales. Entonces, ¿por qué seguimos reportando casos de embarazos secundarios a orquidopexia bilateral en testículo retráctil? Se ha visto también que inclusive la densidad de células germinales por túbulo es similar o casi cercana a la del testículo ascendido de forma primaria, comparando contra la del testículo contralateral, por lo que no son normales. En este estudio de la escala, para ver si existen criterios para definir qué pacientes requieren cirugía, sí se ha visto que existe una asociación directa con el grado de tensión del cordón. Además, en este caso se encontraron 32 hernias inguinales. Los pacientes que tenían hernia inguinal, el 68.8% de estos pacientes pues requerían una orquidopexia, y recordemos cuál forma parte de la fisiopatología de las hernias inguinales. Ya lo mostré anteriormente, un proceso vaginal permeable. Además, existieron o reportaron un caso anecdótico de cáncer testicular en el seguimiento, por lo que no estaremos siendo muy conservadores con estos pacientes. En el estudio de Agarwal, 30% de los pacientes requirieron orquidopexia. Él intentó evaluar la historia natural del testículo retráctil. El 56% de los pacientes presentó un cordón espermático tenso, el 13% un proceso vaginal permeable, y los menores de 7 años alcanzaron apenas un descenso espontáneo del 20%. Y aquí nace el concepto sobre si en realidad es un testículo deslizante que no se mantiene de forma estable a nivel del escroto, o un testículo retráctil parcial. Entonces, y además mencionamos mucho descenso espontáneo. En realidad, entonces es una variante de un testículo no descendido. También aquí, en este estudio retrospectivo de 119 testículos retráctiles en 71 pacientes, el 75% de los pacientes que requirieron tratamiento con orquidopexia mostraron un sitio anómalo del gubernáculo, el 56% el mismo proceso vaginal permeable, y todos los que mostraron un proceso vaginal permeable tenían una inserción anormal del gubernáculo, por lo que en realidad no serán factores de falla de tratamiento conservador.
Entonces, repito, no son testículos normales. Y a lo mejor podemos cuestionar, bueno, a los pacientes que se les dio seguimiento, el seguimiento fue un poquito más largo en comparación con los pacientes que se sometieron a cirugía, 37 contra 25 meses. Pero ¿por qué no cuestionamos que en un seguimiento a 56 meses, menos del 30% van a mostrar resolución espontánea? Además, existe una notable incertidumbre diagnóstica en cuanto a testículo retráctil contra testículo deslizante. Inclusive algunos urólogos pediatras, obviamente en mucho menor porcentaje que los urólogos generales, batallan en reconocer esta situación. Inclusive el paciente generalmente pediátrico pues no va a cooperar a la hora de la exploración física. Además, si podemos cuestionar los costos, pues bueno, los costos de la orquidopexia van a aumentar considerablemente con la edad de la cirugía. Si bien este es un estudio de criptorquidia, pues está relacionado directamente con el grado de pobreza del país. Aproximadamente la población mexicana tenemos un 33.9% de pobreza extrema según datos del INEGI, por lo que, ¿por qué retrasar la cirugía si sabemos que los costos van a aumentar considerablemente con la edad? Por lo que a manera de conclusión, no debemos considerar el testículo retráctil de forma normal y siempre benigno, ya que puede evolucionar un testículo no descendido y presentar alteraciones anatómicas, funcionales y su fertilidad. Si bien la vigilancia estricta es necesaria, puede presentar un comportamiento similar al del testículo no descendido, por lo que la cirugía debería ser el tratamiento definitivo, con tal de evitar complicaciones que puedan ser irreversibles a largo plazo. Gracias. Muchas gracias, Víctor Manuel. Pasamos con los comentarios de nuestros jueces. Vamos ahora a iniciar con Carolina. Buenos días, muy buena tu presentación. Como comentario, ajustarse al tiempo, pues también cuenta no quedarse muy lejos de los minutos indicados para la presentación. Pero estuvo muy bien. Cuéntame entonces, en caso de vigilancia, ¿sabes cómo se vigilan estos niños? ¿De qué manera les dices a los papás que tienen que estar vigilando? Generalmente lo que estuve revisando de tanto la guía americana como la guía europea recomendaban que se estuviera haciendo vigilancia anual. En algunos estudios recomendaban 6 meses, y prácticamente es la revisión tanto de los padres en casa, de ver si ellos alcanzan a revisar o verificar que ese testículo esté no en la posición escrotal. ¿Por qué? Porque recordamos que el ascenso del testículo está evidenciado por el reflejo cremastérico y muchas veces pues yo reconozco que los pacientes pediátricos, uno inmediatamente que lo sienta en la tablita de exploración, muchas veces se ponen a llorar, eso puede generar hiperactividad del cremaster, entonces siempre tratarlo de hacer pues de manera en un lugar donde el niño esté lo más tranquilo posible. Okay. Gil, tus comentarios para este participante, por favor. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Gracias por tu presentación. Fíjate que no es común, y tú lo hiciste, que hablen del testículo deslizante y testículo retráctil, mas no definiste qué se trata de cada uno. Me gustaría que profundizaras un poquito, que me dijeras cuál es uno y cuál es otro. Y la otra es, a ti te tocó hablar del tratamiento quirúrgico como tal. Entonces, sí me gustaría también que me dijeras si desde la primera ocasión que tú ves a un niño en la consulta, puedes definir esto o que va en relación a la pregunta de Caro, ¿cuántas veces tú te tomarías para ver a ese niño para tomar la decisión de operarlo? Claro. Respecto a la primera pregunta, es un concepto que nace, por ejemplo, del estudio de Agarwal, nace también de un estudio coreano que revisé, donde ellos definen que el testículo deslizante o el testículo retráctil parcial es aquel que se necesita un poquito más de tensión para llevarlo al escroto, y si bien puede permanecer de manera estable, o sea, no de manera estable porque no es precisamente lo que lo diferencia, pero si bien puede permanecer cierto tiempo en el escroto, no permanece de forma estable como si lo es el testículo retráctil verdadero. Entonces, creo que es el doctor Willy, si no me equivoco, el que en uno de los estudios el que empieza a hacer esa diferencia, y precisamente es de lo que habla, ¿no? Que a veces hay que hacer esta diferencia porque esto pues es importante, ya que a lo mejor un testículo que no está de manera estable en la región escrotal pues va a comportarse más como un testículo no descendido de forma primaria. Y bueno, respecto al tratamiento quirúrgico, la gran mayoría de los estudios son conscientes también en que
no los vas a operar de forma primaria. De hecho, mostré ahí un estudio coreano, el que, el que pongo ahí, donde solamente el 59.4% de los urólogos son capaces de reconocer un verdadero testículo retráctil. Ellos comparan precisamente seguimiento, comparan qué decisión tiende a tomar el urólogo pediatra contra el urólogo general, y precisamente la gran mayoría coinciden en que no se les da manejo quirúrgico o sea, la primera consulta que tú digas, yo veo un testículo retráctil y lo opero. A diferencia, por ejemplo, de los urólogos generales, que eso sí, la gran mayoría de ellos pues eran conscientes de que esos pacientes debían recibir un tratamiento quirúrgico inmediato. Yo creo que aquí lo más importante es reconocer que sobre todo pudiera haber ciertos factores que la verdad pues, muchos estudios son descriptivos, que pudieran relacionarse con que a lo mejor si tú lo estás viendo desde la primera vez, por ejemplo, pacientes que tienen el antecedente de bajo peso al nacer, o pacientes que a lo mejor tienen un alto grado de tensión del cordón, o que es doloroso llevar el testículo hacia el escroto, pues son pacientes que a lo mejor tú puedes diferenciar y decir, pues este paciente sí se beneficiará más de un tratamiento quirúrgico de forma inmediata que de un seguimiento, el cual, como mencionamos previamente, pues puede también aumentar costos, ¿no? Ok, muchas gracias, Víctor. Gracias. Vamos con nuestro siguiente participante, que es parte del equipo de lituriosos de hospitales de la península de Yucatán. Adelante, por favor. Ellos van a defender vigilancia. Pero falta el doctor Fernando, ¿no? Perdóneme, doctor Fernando. Adelante con sus Muy comentarios. rápido. Casi me convences ya de operar todos los testículos retráctiles, pero es importante entender una cosa. Hay mucha subjetividad en la exploración del paciente con testículo retráctil, y eso nos conlleva que muchos pacientes que realmente tienen criptorquidia con testículos ectópicos detrás de la bolsa y no están en la bolsa realmente escrotal, se confundan con testículo retráctil, y probablemente esos sean los que tengan todas las variantes, o probablemente más posibilidad de tener los problemas que tú dijiste posteriormente. Eh, Cuando tú hablas de testículo deslizante o testículo retráctil adquirido, ¿a qué te refieres con lo que es adquirido y por qué? O sea, yo ya defendiste tu punto. Entonces, ¿las guías están mal con decirte que no se tienen que operar estos pacientes? ¿Estás en silencio tu micrófono, Víctor? Víctor, tu micrófono está en silencio, ¿lo puedes encender? ¿Me escuchan? Ya te escuchamos. Sí. Bueno. Revisando, la verdad es que la gran mayoría de los estudios no son, por así decirlo, concluyentes de manera como a lo mejor encontramos en otras patologías. Yo lo único que hago aquí, o lo que traté de hacer, es cuestionar un poco el por qué ser tan conservadores, si evidentemente es un testículo que puede mostrar ciertas anomalías. Sobre todo los dos estudios que más me gustaron y me llamaron la atención son los estudios anatómicos, que pues precisamente presentan cierto comportamiento similar a un testículo que es un testículo no descendido desde el inicio. Y ahí lo que me refería es que en cuanto al testículo retráctil o el testículo deslizante, es un testículo que no permanece de manera estable. Sabemos el impacto que puede tener el que el testículo se localice la gran mayoría del tiempo en la región inguinal, sobre todo pues si ese testículo asciende, por así decirlo, y se mantiene ahí. Pues eso me refiero con un testículo no descendido de manera adquirida, ¿no? Un testículo que precisamente ya no puede ser llevado hacia la región escrotal de manera estable. Está en silencio el micrófono del doctor Fernando, ¿lo podemos...? Adelante con sus comentarios, doctor Fernando, que nos estaba comentando algo, pero estaba en silencio su micrófono. Sí, solamente un comentario. Entonces, un testículo que reasciende ya no es un testículo retráctil, es un testículo que está en el canal inguinal y ya pasa al otro nivel de atención. Claro. Gracias. Gracias, doctor. Pues ahora sí vamos con la participación de los lituriosos defendiendo vigilancia. Adelante, por favor.
Muy buenos días. Me gusta Eliseo Meléndez del Hospital Agustín Barrán, Mérida, Yucatán, defendiendo la postura de manejo médico del testículo retráctil. Referente, los testículos retráctiles ya completaron su descenso a una posición escrotal adecuada. Pueden encontrarse nuevamente en una porción supraescrotal a lo largo del camino del descenso normal. Esto, como ya comentamos, debido a un reflejo cremastérico hiperactivo, pero la situación de estos testículos es que se pueden manipular fácilmente hasta el escroto y permanecen incluso minutos en el escroto. Posteriormente se pueden desplazar alrededor del canal inguinal. Son testículos normales de tamaño y consistencia y tienen un ascenso secundario adquirido del 33%. Dentro de la fisiopatología de por qué se desarrolla esta situación es un reflejo cremastérico exagerado, una probable insuficiencia del gobernáculo testicular, un crecimiento corporal discordante y la persistencia del proceso vaginal. Como tal, esta situación no es una criptorquía verdadera, pero puede evolucionar a una forma adquirida. Esto es un estudio que realizaron los coreanos en el 2022, que se evaluaron 106 urólogos en estos hospitales. Se evaluaron las respuestas según si eran urólogos pediatras o no, y fueron tres escenarios clínicos, en lactantes con testículo retráctil, en un niño de 6 años con testículo retráctil y lactantes con testículos deslizantes. Los objetivos del estudio era evaluar las prácticas clínicas de los urólogos coreanos para diferenciar y tratar el testículo retráctil y el testículo deslizante. Entonces, en los resultados obtenidos en este estudio fue que 59.7% de los urólogos reconocieron tener una dificultad para identificar un testículo deslizante a un retráctil, principalmente en urólogos no pediatras. Y pues bueno, entre urólogos no pediatras era mayor la situación de querer desarrollar un procedimiento quirúrgico, pues no diferenciando correctamente la patología deslizante que un testículo retráctil. Aquí podemos observar en la tabla el número de procedimientos en los que se hicieron orquidopexia inmediata, por ejemplo, en retráctil en niños, inmediatamente 27.4% y deslizante en lactantes en el 38.7%. Para mencionar las situaciones del testículo retráctil al deslizante, como tal, el testículo deslizante se considera una patología dentro de la criptorquidia, dentro del escroto vacío, porque pues principalmente se encuentra en el canal inguinal o incluso abdominal, pero se desciende de manera ocasional a nivel escrotal, a diferencia del testículo retráctil que está presente a nivel escrotal y principalmente se encuentra próximo a esta área. En la conclusión de este estudio, pues tuvo una resolución espontánea frecuente el testículo retráctil. O sea, a la larga, en el análisis de los pacientes tuvieron una, o sea, resolución espontánea de esta situación. Los testículos dejaron de ser retráctiles, pero pues sí necesitaron un seguimiento clínico cuidadoso para evitar intervenciones innecesarias. El testículo retráctil es una variante fisiológica y no requiere una cirugía de manera inmediata. Y el testículo deslizante sí lo necesita, una orquidopexia. Las recomendaciones que dice la Sociedad Americana de Urología dice que tras ser una variante fisiológica no es una patología como tal, no requiere cirugía a menos que sea un testículo en ascenso secundario adquirido. La vigilancia la recomienda de manera anual porque pues se tiene que detectar si asciende y se mantiene una posición superior en la que ya no es posible descenderlo a nivel escrotal, pues ya se trata de una patología de una criptorquidia adquirida, ¿no? Así se considera. La terapia hormonal en ninguno de los casos está indicada y pues se deriva al urólogo, al especialista, pues cuando hay este motivo, ¿no? La recomendación diferente de la Sociedad Europea es que el seguimiento tiene que ser semestral y ellos sí reconocen que hasta un 33% de los testículos retráctiles se puede convertir en un testículo ascendente adquirido. Ante estas situaciones amerita cirugía. Este fue un estudio que hicieron en el 2024. Se analizaron de manera la información en 1015 artículos. La etiología del motivo en el que se convierte el testículo ascendente de un retráctil es por tensión en el gobernáculo, un proceso vaginal persistente, reflejo cremastérico exagerado y el crecimiento del niño puede generar tensión progresiva en el cordón espermático. El resultado de este estudio fue que el seguimiento tiene que ser estructurado para el diagnóstico y no se comentan cifras exactas de tasa de recidiva, pero se recalca el seguimiento bien guiado, o sea, que tengan una recidiva en los pacientes ante el testículo retráctil, a que tengan
ascenso testicular adquirido. La relevancia clínica de este estudio es que es un testículo aparente normal, puede ascender tras el primer año, por eso tenemos que estar en vigilancia cada 6 a 12 meses y provoca confusión en el diagnóstico y puede afectar el manejo, el testículo retráctil a un testículo en criptorquidia o una variante ascendente adquirida. Solo se justifica la orquidopexia cuando se tiene un ascenso clínico corroborado. El ascenso secundario puede pasar en un 3 a 9% de los casos. Como comentamos, riesgo de ascenso hasta 33%. La mayoría de los testículos retráctiles se mantienen estables o descienden completamente con el crecimiento. Es por eso que se recomienda solo la vigilancia. Entonces, es una fisiología normal, no es patológico y pues nada más sucede por el reflejo cremastérico exagerado. La vigilancia no es pasiva, necesita una valoración física extensa, educación a los padres y exploraciones bien documentadas. Manejo correcto, vigilancia activa, no debe ser tratado quirúrgicamente de forma rutinaria porque se evitan intervenciones innecesarias, complicaciones quirúrgicas, casos innecesarios para el sistema de salud, ansiedad al familiar y pues bueno, tiene que haber una comunicación entre el urólogo general y el pediatra, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Elisael. Pasamos con los comentarios de nuestro jurado. Vamos a iniciar ahora con el doctor Fernando para que no se me olvide. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Muy bien, felicidades por tu presentación. Tú también casi me convences. Entonces, vamos a tomar un punto, creo que yo sencillo, pero me gustaría escucharte. ¿Por qué lo tienes que vigilar hasta la adolescencia? ¿Y tú qué es lo que le recomendarías a un papá que tiene que vigilar en la adolescencia? Porque a fin de cuentas tú dices, ahí es mi corte, yo de aquí ya deja de ser algo que vigilo a algo que ya no le voy a hacer nada. ¿Por qué lo recomendarías? Bueno, entre los estudios que revisé, muchos tienen resolución espontánea prepuberal. O sea, muchos incluso a los 7 años, a pesar que se considera una edad avanzada, 80% tienen resolución de la patología de testículo retráctil. Entonces, realmente ante temas de fertilidad, sí se podría, no se tiene estandarizado este tema del espermograma y el seguimiento de fertilidad en un paciente joven, puberal. Entonces, pues es una patología que remite, digamos, mayormente con pura vigilancia, el seguimiento semestral, orientar a los padres que si tiene un ascenso testicular, no se palpa ya el testículo en el canal, en el escroto, ya no son palpables, pues realizar un procedimiento de orquidopexia, tratando, porque se convierte en una patología de criptorquídea, ¿no? Y eso sí puede afectar la función de fertilidad a largo plazo. Gracias. Gil, tus comentarios, por favor, para este participante. Creo que está en... Allá, adelante. Ok, Isael, buenos días. Te voy a hacer la misma pregunta de Fernando, porque creo que él esperaba una respuesta y no la contestaste. A ver si la captas de esta manera. ¿Por qué el testículo retráctil disminuye en la pubertad? Esa es una. Y la otra, perdón. ¿Sí me Tenemos escuchan? ahí un problemita técnico en lo que recuperamos la conexión. Ya, parece que ya. Adelante, Gil. ¿Ya? Ok, bueno, no, me escuchan, lo voy a Estamos... hacer la misma pregunta que te hizo Fernando, porque creo que no fue la respuesta que él buscaba, y te la voy a plantear de otra manera. ¿Por qué disminuye en la pubertad el testículo retráctil? Así directamente. Y la otra es, ¿qué papel juega en todo esto el seguimiento, el ultrasonido? Quiero saber tu opinión. El ultrasonido sí es una herramienta importante, sin embargo, realmente se basa mucho en la exploración física. O sea, si te llega un paciente de primera instancia y tú quieres abordarlo con ultrasonidos, con estudios de imagen de extensión, realmente eso te puede retrasar el diagnóstico
valorado patología retráctil, ¿no? Pero considerando otras situaciones como criptorquidia, te puede retrasar un diagnóstico, ¿no? Te puede confundir eso. Entonces, ante el seguimiento de un paciente adolescente, pues te serviría para valorar el volumen testicular, te serviría para valorar, pues si no están presentes en el escroto, como comenté, fertilidad, este, y pues bueno, conforme nos vamos haciendo mayores, pues las estructuras cambian, el volumen testicular aumenta. Entonces, asociado a eso, pues considero que ya no tendrías esa patología retráctil en la adolescencia. Muchas gracias. Y finalmente los comentarios de Caro para este participante, por favor. Elisael, buenos días. Mi pregunta es, de acuerdo a la vigilancia, y bueno, tú estás defendiendo la vigilancia. Una de las maneras con las que les vas a dar seguimiento a los niños es justo el ultrasonido para vigilar el volumen testicular, que no haya diferencias, o sea, que el volumen disminuya en comparación con los controles que existen. Hay tablas para evaluar el volumen testicular de acuerdo a edades, que pues todos deberíamos conocer, y es el papel del ultrasonido en este sentido. Y como pregunta, ¿cuál es la temperatura corporal adecuada para la maduración testicular? ¿Y por qué entonces importaría el testículo retráctil y su vigilancia con los papás y con los urólogos? Para la maduración testicular de la temperatura central normal nuestra es un centímetro, un grado menor, o sea, sería 34 o 33 grados por debajo, o sea, la temperatura corporal. Y pues sí tiene, al tener ascenso testicular, sí cambia la temperatura, pero realmente, bueno, se considera que la mayor parte del tiempo se mantienen a nivel escrotal, o sea, los testículos. Sí, pero a veces no. Entonces tienes que decirles a los papás que vigilen en momentos donde el niño esté relajado, porque justo cuando van con nosotros, al momento de revisarlos, se da el reflejo cremastérico y pues nos vemos nosotros arriba. A los niños los tienen que explorar cuando se estén bañando, cuando se estén cambiando, cuando estén relajados después de jugar, por ejemplo. Eso es lo que debemos decirles. Y dependiendo de ahí también se pueden llegar a tomar decisiones. Correcto. Gracias. Pues muchas gracias a Víctor Manuel Molgado y a Elisael Meléndez por sus participaciones. Vamos ahora a pasar a la tercera contienda, reflujo vesicureteral, manejo endoscópico versus manejo abierto laparoscópico. Y se enfrentan la glande GAN, que está conformada por Alejandro Acuña Pacheco del Hospital General Culiacán del ISSSTE y por Iván Aldair Peña Morales del Hospital Adolfo López Mateos del ISEM Toluca. Contra Cementales FC, Aarón Delgado Corral del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y José de Jesús Velázquez Hernández del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Vamos a hacer el volado. Sol, entonces del equipo de la glande GAN eligen si inician a participar y con qué tema. ¿Me escucha? Ahí te escuchamos. ¿Qué postura deciden defender? Participamos con reimplante ureteral. Ok, o sea, el manejo En abierto segunda posición. laparoscópico y ¿inician o la segunda intervención? Segunda intervención. Ok, entonces vamos a iniciar con los cementales defendiendo manejo endoscópico. Bueno, buenos días. Mi nombre es José de Jesús Vázquez Hernández del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y vamos a defender, junto con el doctor Aarón, reflujo vesicoureteral, el manejo endoscópico. Bueno, como sabemos, el reflujo vesicoureteral es el flujo retrógrado de orina desde la vejiga hacia las vías urinarias superiores
y a pesar de ser una afección relativamente común, el reflujo vesicoureteral presenta numerosos desafíos clínicos, sobre todo el diagnóstico. Este reflujo vesicoureteral, sobre todo en los grados altos, se ha asociado con daño en las vías urinarias superiores, como la presencia de cicatrices renales, y puede estar asociado con displasia renal congénita. Hasta el 30 al 40% de los niños con infecciones de vías urinarias febriles presentarán reflujo vesicoureteral y estará posteriormente asociado con la presencia de estas cicatrices. La incidencia, justamente por edad de los infantes, será menor en los menores de 2 años de hasta un 38.6%, de los 2 a los 6 años del 26.6%, del 7 a los 11 el 19% y hasta de los 12 a los 21 años hasta el 7.6%. Como vemos, va disminuyendo conforme avance la edad. Y bueno, la mayoría sobre todo de los grados bajos, va a tener una resolución espontánea, ¿sí? Los factores de buen pronóstico de una resolución espontánea van a ser los pacientes menores de 1 año con un grado bajo de reflujo y que generalmente sea unilateral. La profilaxis antibiótica continua disminuye los episodios de infecciones y generalmente va a ser el tratamiento de primera línea en estos pacientes y posteriormente evaluaremos si continúan con este reflujo, si no se presenta una resolución espontánea, pues ya pensaré en un tratamiento quirúrgico. Bueno, y justamente por qué se da el reflujo vesicoureteral, es una anatomía funcional del mecanismo antirreflujo. ¿Sí? La entrada oblicua a la vejiga permite que no haya este reflujo vesicoureteral y sobre todo tiene mucho que ver con la distancia del túnel submucoso. En las causas del reflujo vesicoureteral hay un reflujo que es primario, que está causado por la deficiencia de la función del mecanismo antirreflujo, ¿sí? Mientras que los demás factores como la vejiga y el uréter se mantienen normales y prácticamente no contribuyen a este reflujo. En cambio, el reflujo secundario es causado por una sobrecarga de la función antirreflujo y presenta un aumento sostenido y repetido de las presiones intravesicales, lo que causa estas anomalías anatómicas. Bueno, y en cuanto a los grados de reflujo vesicoureteral, tenemos 5 grados, como ya conocemos. Los que nos importan generalmente y que van a ser los que tenemos que manejar son del grado 3 al 5, ya que la mayoría de los pacientes de grado 1 o grado 2 presentarán una resolución espontánea de hasta el 85% de los casos. El grado 3 presentará una resolución espontánea únicamente del 50%, o sea, la mitad de los casos, y los grados 4 y 5, considerados como un reflujo, un alto grado, ¿sí? Hasta en menos del 25% de los casos presentarán una resolución espontánea, o los grados 3 de forma bilateral. Entonces, tenemos estos tratamientos, ¿sí? Que le vamos a presentar a los padres del infante. Entonces, vamos justamente a decir por qué es mejor un tratamiento endoscópico. ¿De qué se trata el tratamiento endoscópico? Es una inyección suburetral de materiales de relleno. Mediante cistoscopía se inyecta un material en la porción intramural del uréter, en una zona submucosa. Este agente eleva el orificio ureteral y sujeta el uréter distal, alargando el túnel submucoso para aumentar la coaptación y disminuir el reflujo vesicoureteral. Esto produce un estrechamiento de la luz, lo que impide el reflujo. Tenemos diferentes agentes utilizados en esta técnica, ¿sí? Como puede ser el PFTE, el Deflux, que es justamente el más utilizado, que es una solución de extranómero y ácido hialurónico, o el hidrogel de copolímero y poliacrilato. En este estudio, el cual objetivo era evaluar la evolución en la práctica clínica al utilizar diferentes agentes de bulking, sí, se vio justamente, fue un estudio retrospectivo con 260 pacientes tratados del 2005 al 2014 y compararon el dextranómero con ácido hialurónico contra el copolímero en 71 pacientes y 189 pacientes respectivamente. Lo que podemos ver es que tuvieron un éxito clínico hasta el 91.2% de los pacientes tras la primera inyección y el volumen medio inyectado no tuvo que ser demasiado, solamente 0.63 mililitros. Tuvo una disminución del 67.8% del volumen inyectado a lo largo de los años, sin afectar las tasas de éxito, y las complicaciones usando este agente fue únicamente del 2.8% en la obstrucción de la luz ureteral, solamente en 8 casos, y los cuales fueron manejados con stent o cirugía abierta posteriormente. En este otro estudio, decidieron comparar los resultados radiológicos y clínicos del tratamiento endoscópico del reflujo vesicoureteral primario, utilizando diferentes agentes. En fueron 44 pacientes, tratados entre 2014 y 2017.
y podemos ver una tasa de éxito de hasta el 94.7%, de los cuales fueron 18 de los 19 pacientes, y utilizando el otro agente fue un 90%, de 18 a 20 pacientes. Como podemos ver, son tasas de éxito bastante aceptables, mayores del 90%, ¿sí? Que justamente comparados con las técnicas quirúrgicas abiertas, que son del 95%, pues no es menor. Y se utilizaron justamente donde se vio que afectaba, que tenía una mejor resolución, fue obviamente en los grados menores, entre los grados de 1 al 4, de hasta el 85 hasta el 92% de tasa de éxito. En este otro estudio se evaluaba la eficacia y seguridad a largo plazo de los agentes de poliacrilato en el tratamiento endoscópico del de reflujo vesículo-ureteral en niños, con seguimiento prospectivo hasta 5 años. ¿Sí? Se tomó un seguimiento del 2012 al 2016, y la población fueron 125 niños con 197 unidades renales con reflujo vesículo-ureteral. Los grados de reflujo vesículo-ureteral, la mayoría fueron grado 2, pero también hubo grado 3, 4 y 5, y los casos complejos fueron un 33%. En este estudio se vio justamente que el éxito de la resolución con un tratamiento endoscópico fue hasta el 86.4%, y los pacientes que no tuvieron una resolución durante la primera inyección, se les aplicaba una segunda o tercera inyección, llegando a tasas de resolución de hasta el 99.4% y 100% en el tercer procedimiento. Entonces podemos ver justamente que estos pacientes los podemos retratar sin ningún problema. En este otro estudio se evaluaba la evolución técnica e indicaciones de resultado del tratamiento endoscópico del reflujo vesículo-ureteral en niños a lo largo de 17 años. Y bueno, igual fue un estudio retrospectivo de 1.244 pacientes, en donde compararon diferentes agentes de bulking con un seguimiento a los 3 y 12 meses con una cisturetrografía miccional. Y vemos justamente la resolución en los grados 2 y 3 fue bastante alta, del 88% y hasta el 75%. En conclusión, el abordaje endoscópico evita incisiones, reduciendo complicaciones quirúrgicas y el riesgo anestésico contra la cirugía abierta laparoscópica, permite el alta hospitalaria el mismo día y reintegración de inmediato a actividades del infante. La tasa de éxito es mayor al 85% en algunas series, sin tener que tener una manipulación ureteral extensa ni reimplante, y sobre todo la reducción de costos hospitalarios. El paciente se puede ir el mismo día a su casa, y es ideal para niños por anestesia más breve, menor trauma psicológico y preservación anatómica del uréter. Gracias. Muchas gracias, José de Jesús. Vamos a pasar con los comentarios de nuestro jurado. Iniciamos con el doctor Gildardo. Adelante, por favor. Buenos días, José. Oye, a ti te tocó hablar acerca del tratamiento endoscópico. Me gustaría que nos profundizaras un poquito acerca de las técnicas que hay independientemente del material que tú apliques, las técnicas de inyección endoscópica, que nos las describieras, que nos dijeras cuál es mejor y por qué. Bueno, en cuanto a las técnicas, generalmente la más utilizada es únicamente una sola inyección en la parte de la submucosa, a las 6 del orificio ureteral. Es la que más se ha utilizado, la que ha tenido mayor tasa de éxito, y bueno, la verdad desconozco de algunas otras técnicas. Sé que justamente hay otras que hacen mayor número de inyecciones, pero la que se ha visto que tiene mejor resolución es una única aplicación a las 6 del meato ureteral. Adelante con tus comentarios, Caro, por favor. Ok, buenos días. Bueno, cuéntame, como observaste, hay una resolución espontánea en cuanto al reflujo vesicoureteral conforme van creciendo los niños o aumentando la edad. ¿Qué factores influyen en esta resolución espontánea por lo general? Generalmente tienen que ser, para que haya una resolución espontánea o mayor tasa de resolución espontánea, son niños que en el diagnóstico se hace menor al año, que sea un reflujo unilateral o que sea un reflujo grado 1 o grado 2, generalmente van a tener una mayor tasa de resolución espontánea. Los que son bilaterales o que el diagnóstico se hace después de los 2 años,
van a tener la tasa de resolución espontánea es mucho menor y esos son los pacientes que generalmente tendremos que dar algún tratamiento quirúrgico. Sí y no. Generalmente es como a las edades 2-3 años ocurre como un descenso de la prevalencia del reflujo vesicoureteral y esto tiene que ver con el control de esfínteres de los niños. Entonces, algo que debemos considerar también. Tenemos en línea, no sé si continúa en línea el doctor Fernando porque tenía un compromiso y parece que se iba a desconectar y en dado caso de que no esté, su evaluación la llevará el doctor Hibbert. No sé si están conectados. Sí, sigue. No, bueno, el doctor Hibbert me está escribiendo, él está evaluando también y nos mandará la calificación correspondiente. Vamos ahora con la siguiente postura, que será el manejo quirúrgico abierto laparoscópico y le corresponde participar a la glande Gang. ¿Y se puede ver mi pantalla? Buen día, soy el doctor Alejandro Acuña Pacheco del Hospital ISSSTE de Culiacán. En mi defensa sobre el reimplante ureteral, sobre el reflujo vesicoureteral, este se define como el flujo retrógrado anormal de orina desde la vejiga hasta el uréter y el sistema colector renal. Afecta aproximadamente al 1% de la población pediátrica general, pero está presente en el 30 a 50% de los niños que presentan infecciones febriles del tracto urinario. La clasificación establece 5 grados de severidad según la extensión del reflujo y el grado de dilatación de la vía urinaria. El abordaje terapéutico se basa en una evaluación individualizada. Existen 3 opciones principales: el manejo conservador con antibióticos profilácticos, indicado en los grados leves, pacientes sin complicaciones. La terapia endoscópica con inyección de agentes abultantes, que ofrece un abordaje mínimamente invasivo para grados 2 a 4. Y finalmente reimplante ureteral, disponible en técnicas abiertas, laparoscópicas y robóticas, generalmente reservado para grados más severos, 3 a 5, o casos refractarios a otros tratamientos. La decisión terapéutica debe considerar el grado y lateralidad del reflujo, la edad del paciente, la anatomía específica y presencia de ictus recurrentes. Al analizar la tasa de éxito a corto plazo, dado por la resolución radiológica del reflujo, observamos diferencias significativas. El reimplante ureteral muestra una tasa de éxito muy alta del 95 al 98%. En contraste, la terapia endoscópica logra un 83% de éxito tras la primera inyección, que aumenta al 90% tras una segunda intervención. Sin embargo, la eficacia endoscópica disminuye con el aumento del grado de reflujo. Es muy buena para los grados 1 y 2, de hasta el 90%, para el grado 3 desciende al 78% y para el grado 4 y 5 del 65 y 42% respectivamente. En un análisis a largo plazo, revela diferencias más pronunciadas entre ambas técnicas. El reimplante ureteral mantiene su alta tasa de éxito del 95 al 98% a lo largo del tiempo, según un estudio publicado en 2025, con un seguimiento de 12 años, donde se incluyeron 135 pacientes con resultados consistentes independientemente del grado de severidad, solamente con progresión a nefropatía en un solo paciente. En contraste, la terapia endoscópica muestra un 85% de éxito global, con 24.5% de recurrencia de infecciones urinarias febriles, principalmente en los primeros 5 años post-tratamiento. Al evaluar el éxito clínico mediante la prevención de infecciones urinarias febriles, observamos patrones temporales distintos. El reimplante ureteral presenta un riesgo inicial más alto de una infección febril durante el primer año postoperatorio de un 26%, que posteriormente disminuye a menos del 5% después del primer año. En contraste, la terapia endoscópica muestra una tasa global de ictus febril recurrente del 24.5%, con un patrón opuesto: riesgo inicial bajo que aumenta gradualmente con el tiempo, alcanzando su máximo en los primeros 5 años. Los pacientes con grados más altos de reflujo, hablándose del 3 al 5, y aquellos con disfunción vesical, identificada como capacidad vesical aumentada y orina residual elevada, tienen mayor riesgo de recurrencia tras terapia endoscópica. Cada abordaje presenta factores de riesgo específicos para el fracaso terapéutico. Para el reimplante ureteral, los principales factores son la técnica quirúrgica adecuada,
que puede causar 1 a 2% de fallos, disfunción vesical no tratada, que aumenta el riesgo 3 a 5 veces, anomalías anatómicas complejas, y para la terapia endoscópica, los factores de riesgo incluyen grado elevado de reflujo, que implica un fallo del 58% para grados 4 o 5, posición subóptima de inyección, un volumen insuficiente del material ocultante, que lo ideal es de 0.8 a 1 mililitro por uréter, y disfunción vesical intestinal. Ambas técnicas comparten factores de riesgo comunes como la disfunción miccional, hitos recurrentes previos al tratamiento y anomalías anatómicas complejas. Esta identificación puede mejorar la selección de pacientes y anticipar posibles complicaciones. El perfil de complicaciones inmediatas difiere sustancialmente entre ambas técnicas. El reimplante ureteral presenta como complicación principal la obstrucción de la unión uretero-vesical en un 7.5%, requiriendo ocasionalmente una reintervención. Además, implica dolor postoperatorio significativo, hematuria que se autolimita a las 48 horas como máximo, hospitalización de 2 a 4 días y espasmos vesicales en un 25-40% de pacientes. En contraste, la terapia endoscópica muestra un perfil de seguridad inmediato superior, 0% aproximado de obstrucción, solo 75% de una ITU post-procedimiento y 6% de cistitis leve. Es un procedimiento ambulatorio con una recuperación inmediata. Esta diferencia podría constituir una ventaja de la terapia endoscópica. Las complicaciones a largo plazo muestran un patrón diferente. El reimplante ureteral puede ocasionar estenosis ureteral tardía en 1 a 2% de los casos, especialmente en el primer año, contracción vesical, especialmente en reimplantes bilaterales, y por el otro lado, la terapia endoscópica presenta como principal complicación tardía la migración del material, que es una causa frecuente de recurrencia del reflujo, calcificación del implante, que realmente no tiene importancia clínica, y obstrucción tardía, que tiene una importancia baja, con un menor de 1%. Respecto a la necesidad de reintervención, el reimplante muestra excelente durabilidad solo con 4% de pacientes requiriendo una nueva cirugía. En contraste, la terapia endoscópica presenta una tasa mayor de 23%, ya que requieren una segunda inyección para lograr resultados satisfactorios, teniendo una naturaleza menos definitiva. El reimplante laparoscópico y el asistido por robot basa su técnica principalmente en la extravesical y Girguard, que muestran un éxito técnico de hasta 99%, un tiempo operatorio de 150 hasta 180 minutos en procedimientos bilaterales, estancia hospitalaria de 24 a 48 horas, reducción en necesidad de analgésica comparada con la técnica abierta, recuperación más rápida y mejor resultado estético. Sin embargo, presenta limitaciones importantes como la curva de aprendizaje prolongada de 20 a 30 casos, mayor riesgo quirúrgico inicial y disponibilidad limitada del equipo especializado. Para concluir, el reimplante ureteral presenta alta satisfacción a largo plazo, tranquilidad por ofrecer una resolución definitiva y menor necesidad de seguimiento prolongado. En contraste, la terapia endoscópica ofrece menor estrés para paciente a corto plazo, pero representa ansiedad por posible recurrencia, necesidad de seguimiento más prolongado e intensivo, posibilidad de múltiples procedimientos y mayor número de revisiones médicas que implican un costo más elevado. Asimismo, el agente abultante tiene un costo en México aproximado de 20,000 pesos para una jeringa de 1 mililitro que puede requerir 2 aplicaciones en un mismo procedimiento o más posteriormente. También debemos considerar factores individuales del paciente, así como reconocer que hay presentaciones más severas, los cuales asocian alta morbilidad, en donde el reimplante ureteral puede tener un mejor resultado. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora con los comentarios de nuestro panel de expertos. Vamos a iniciar ahora con Caro, por favor. Alejandro, ¿puedes comentarme acerca de la disfunción vesical no resuelta? ¿A qué se refiere eso? Se ha documentado que en pacientes pediátricos es importante valorar tanto la capacidad vesical como la orina residual postmiccional, ya que esto puede, pues puede implicar una falla al tratamiento y puede sesgar pues, los resultados claramente. Y que, bueno, también se le conoce como disfunción vésico-intestinal. ¿Qué otros parámetros o datos clínicos de los niños evalúas?
Qué Pues barbaridad. como tal, los pacientes se caracterizan por también problemas gastrointestinales, constipación, que también incluso al darle manejo al componente intestinal puede resolver la disfunción vesical. Así es. Adelante, Gil, con tus comentarios para este participante, por favor. Hola Alejandro, buenos días. Este, Tú estás defendiendo en esta ocasión el tratamiento quirúrgico abierto o laparoscópico. Y aquí hay que tener en mente dos situaciones que quiero que profundices un poquito. La primera es cuál es la relación que tú debes de dejar entre longitud y diámetro ureteral en cualquier tipo de reimplante que tú hagas, ya sea abierto o laparoscópico. Y la otra es que me digas cuáles son los reimplantes quirúrgicos que son ortotópicos y los que son no ortotópicos. Bueno, la relación que debe mantener es de 1 a 5, esto para preservar el mecanismo antirreflujo. Y los tipos de reimplantes, pues está el Politano Leadbetter, el Cohen, este, que estos son pues tratamientos intravesicales, y el procedimiento de Lig-Gregoire, que es un extravesical, que es el que más se ha estado utilizando para procedimientos mínimamente invasivos. Ok, muchas gracias. ¿Tenemos algún comentario, doctor Hibbert, para este participante? ¿Alguna pregunta? No, todo bien, todo ¿Todo bien. bien? Bueno, Buena presentación. pues bueno, en lo que nos dan los puntajes finales, vamos a pasar algunas imágenes recordándoles a todos los residentes, algún miembro de la sociedad que también nos esté acompañando en esta transmisión, que directamente en la página del Congreso ya pueden revisar la oferta académica para SMU 25 en Guadalajara. Es importante recordarles a los residentes que aquellos que aún no se han hecho socios, que el pago de su membresía les incluye la inscripción al Congreso, y que además a todos los residentes socios que deseen participar en cualquier curso transcongreso, ningún curso transcongreso tiene costo. Entonces vale mucho la pena que se hagan socios. Y recordarles también que ya dentro de la misma página pueden descargar la convocatoria de trabajos libres, que pueden además someter sus trabajos libres con fecha límite el 30 de agosto, no va a haber prórrogas, y que pueden participar en 3 categorías: orales, carteles y videos. En la convocatoria vienen los premios de este año, que son atractivos, y nos gustará mucho contar con la participación de todos sus aportes. Sabemos que los residentes son el motor académico de nuestra sociedad, y por eso nos da mucho gusto invitarlos y que participen. Pues vamos a dar algunos de los resultados, y antes de darlos quisiera nuevamente agradecerle al doctor Hibbert Castellanos y al doctor Fernando Bolio por la invitación a participar en las actividades de los residentes. Quiero también darle las gracias al jurado, que han hecho un trabajo extraordinario, a la doctora Carolina Rojas, al doctor Gildardo Manso y al doctor Fernando González Ledón. Muchas gracias. De la primera contienda, los ganadores son Jalapeño Energy, no sé si tenemos la infografía, con 81 puntos, y el Prófugos del Fournier tuvieron 79 puntos. De la segunda contienda, los ganadores son Lituriosos con 93 puntos, y en segundo lugar Neurodivergentes con 88 puntos. Y de la tercera contienda, esa va a ser sorpresa también para mí porque todavía no los tengo.
Bueno, esto es para darle un poquito de emoción, para que se despierten. Y ya tenemos los resultados. Los ganadores son Glandegang con 85 puntos y Cementales 83 puntos. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión. Y el próximo mes seguramente se pondrá más reñido este concurso que están realizando con tanto éxito los coordinadores de residentes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alex. Gracias, Caro. Gracias, doctor Gilardo.